Bienvenidos de nuevo a Minutos de Cine y Filosofía. Yo soy Alexander Díaz, me encuentro hoy con Diego Calderón. Vamos a hablar hoy de una excelente película, una película muy bacana que a mí me gusta muchísimo, un director también bien importante y con un filósofo también, bueno, un autor que tiene un trabajo bien importante y ya Diego nos va a contar de qué se trata. Diego, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Cuéntenos, ¿cuál es la película de la que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una película de Lars von Trier llamada Dogville. Esta es la triste historia del pueblo de Dogville. Dogville estaba en las montañas rocosas de los Estados Unidos de América. Aquí arriba, donde la carretera llegaba a su definitivo fin y cerca de la entrada a una vieja y abandonada mina de plata. Es una película que desde un primer momento ya lo está sacudiendo a uno, a lo que nos está acostumbrando cada vez que hay una nueva presentación. Lars von Trier es un gran cineasta que mezcla muchos estilos. Bueno, Dogville es una historia de una mujer, Grace, es el personaje central. Ella es un personaje que representa, digamos, que los valores más tradicionales y los valores más comunes que hay en la sociedad. Llega huyendo de policías, llega huyendo de gángsters, la persiguen y ella de primer momento se encuentra con alguien que es muy particular y es un filósofo, que es, digamos, es precisamente un filósofo, y es Tom, el filósofo, quien la encuentra. Entonces Tom le ofrece como la posibilidad de poder refugiarse dentro de Dogville, Villa de Perro, y pues ella entra, digamos, que a ese círculo, a esa sociedad, a esa pequeña micro sociedad que hay dentro de Dogville. Se enfrenta al comienzo con una actitud poco receptiva de las personas que están dentro de Villa de Dogville, y posteriormente pues digamos que la van absorbiendo cada vez más. Sí, como que empiezan a abusar, ¿no? de la confianza, pues, que le han dado, y comienzan como a aprovecharse. Pero usted menciona algo bien interesante, es que Lars von Trier ubica, puede ser un pueblo en cualquier lugar, ¿no? de cualquier lugar del planeta. Digamos que eso nos habla de una historia que le puede hablar a cualquier persona, cualquier lugar del mundo, o sea, está hablando como unos valores universales, pero esto lo muestra de una manera también muy particular, ¿no? Sí, como está hecha la película. ¿Cómo es esa manera en que Lars von Trier construye este pueblo y que nos hace sentir que puede ser un pueblo de cualquier lugar? Bueno, la construcción, en este caso entonces vamos a hablar del autor al que aludimos la película. Y en este caso vamos a hablar de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht fue un director de teatro del siglo XX, muy bien conocido porque renovó en sí el teatro de su época. Y él, pues digamos que alcanzó unos efectos particulares de producir teatro distinto al de su época. Pues Dogville está, si uno se centra a ver la película, está enmarcada como si fuera en un pequeño teatro, como si todo estuviera relacionado en un pequeño teatro, ¿sí? No encontramos un pueblo, pero el pueblo está demarcado. Hay demarcaciones que, por ejemplo, señalan que esta es la calle Villa del Perro, o por ejemplo hay marcaciones donde dice, por ejemplo, esta es la puerta central de una habitación o de un refugio o de uno u otro lugar. Está muy enmarcado en lo que sería, digamos, una puesta teatral, un objeto muy minimalista. O sea, digamos, encontramos también aspectos muy esenciales de la obra. No necesitamos grandes cosas para darnos cuenta que lo que está pasando allí pues puede ser lo que hablábamos, puede ser visto en cualquier otro lugar, ¿sí? Es decir, los muros son invisibles, pero para los personajes internamente ellos sí no pueden ver a través de los muros, el espectador sí ve a través de los muros, ¿no? Entonces es como un elemento que llama mucho la atención, la forma que está construida la película y que va a ser importante para el desarrollo de la trama. Entonces, por lo tanto, los invitamos a que no se desconecten de Minutos de Cine. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para ver qué hay detrás de este planteamiento y qué es lo que nos trae Bertolt Brecht también.
Bueno, y regresamos con minutos de cine y filosofía, de nuevo acá con mi amigo Diego Calderón, hablando de Dogville y hablando de Bertolt Brecht. Vamos a empezar a ahondar un poco en esta figura que es Bertolt Brecht, dramaturgo principio del siglo XX, que trae unos cambios fundamentales para el teatro. ¿Quién es Bertolt Brecht y cuál es la propuesta que él trae? Bueno, Bertolt Brecht en su tiempo lo que hizo fue poner al teatro, digamos, un tinte distinto en cuanto a la forma de la representación, pero también en cuanto a la forma en que el espectador mediaba con la obra, con lo que estaba siendo representado. Entonces podemos hablar, digamos, de un momento anterior a Bertolt Brecht donde se tenía presente la obra teatral como algo que hacía mímesis que imitaba las acciones humanas. Esto viene muy de Aristóteles, muy de Platón, muy de la visión clásica. La visión, digamos, de la tragedia antigua. Entonces, lo que hacía era la obra de teatro, imitar un poco las acciones humanas. Y lo que había en cuanto al espectador era que el espectador era un espectador pasivo, un espectador que no intervenía frente al acto representado, sino que sencillamente iba a su acto y había como una interacción totalmente pasiva. No había una interacción de sentarse a reflexionar o a pensar frente a lo que estaba pasando al frente, que era tan pasivo que quien estaba viendo la obra llegaba a tener una posición pasiva frente a la vida. Lo que está pasando frente a mí es así, ¿sí? No se puede cambiar. Es una realidad que es inmodificable, ¿sí? Y lo que Brecht va a plantear es lo siguiente: va a plantear que frente a eso, a ese teatro antiguo, vamos a ver lo que se llama el efecto de distanciamiento. Propone que el espectador no toma una posición pasiva, sino una posición activa frente a la obra. Que el espectador vea la obra y se sienta no identificado, sino se sienta, por ejemplo, indignado frente a lo que está pasando. La obra de Brecht ha sido catalogada en muchas ocasiones como algo que va en contra del sentimentalismo o de sentir la obra, y digamos que hay una fusión de muchas cosas. Entonces podemos ver que no es solamente encontrar dentro del efecto como digamos así como un alejamiento de lo que serían los sentimientos, sino que es un acto reflexivo, es decir, que es razonable, es decir, que yo razono, pero que también razono muchas veces sobre sentimientos. El espectador deja de guiarse por los puros sentimientos y empieza ya a usar más la razón para acercarse a la obra. Exacto. De alguna manera, en el teatro, y pasa también en el cine, y nos viene muy como a colación en este caso, cuando el espectador va a ver una obra de teatro, cuando va a ver una obra cinematográfica, hace como un contrato hipotético con el autor donde dice, bueno, estas 2 horas que voy a ver esta película, voy a ver esta obra, me voy a olvidar del mundo y me voy a comer el cuento de que esta obra es verdad, ¿no? Y allí empieza la identificación. Cuando rompemos esa identificación, entonces el espectador dice, oiga, espere, sí, estoy viendo una obra de teatro, estoy viendo una película, se van esos sentimientos de identificación y empieza el momento como de la reflexión. Bueno, entonces vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con minutos de cine y filosofía. Volvemos con minutos de cine y filosofía y vamos a seguir hablando de Dogville y de Bertolt Brecht, ¿no? Y vamos a empezar a analizar cómo es que este tema del distanciamiento brechtiano es aplicado en Dogville, cómo Lars von Trier coge ese tema que plantea Brecht y lo aplica a Dogville, y además qué relación hay entre Lars von Trier y Brecht. En Dogville encontramos en Grace, que es la personaje central,
un personaje que está manifestándose en contra de, o que está poniendo al límite una falta de humanismo que hay en un pueblo, ¿sí? Como lo dijimos antes, puede ser cualquier pueblo. Tom, que es filósofo, es una persona que busca justificación en todo momento de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, como un buen filósofo, está buscando en todo momento un argumento preciso para lo que está pasando y se aleja mucho del sentimiento. Digamos, siempre que se acerca a Grace, porque termina enamorándose de ella, no lo demuestra, digamos, con una caricia o con un beso, sino que siempre trata de razonar todo a través de su personaje. Encontramos que Grace, al representar, digamos, esos valores tradicionales, digamos que es una persona bondadosa. Grace empieza a ayudar a la gente, ayudar a los que están en el pueblo como forma de pago de haber sido, digamos, refugiada. Pues en un comienzo uno encuentra que los personajes no hacen ninguna exigencia a Grace, sino que los personajes como que no, yo no necesito nada, no se necesita nada, aquí vivimos bien, no hay ningún problema, nada de eso. Y poco a poco empiezan a haber exigencias, entonces poco a poco la gente deja de hacer sus cosas y empieza a darle de que más actividades por hacer a Grace. En esas actividades que empieza a hacer Grace abusada en todo sentido. Podemos encontrar que Lars von Trier nos muestra una película que está guiada hacia ver cómo actuaría cada persona frente a lo que está pasando allí. Entonces, digamos, por ejemplo, frente a usted siendo espectador, uno podría indagarse por qué, digamos, Tom, que se da cuenta, un filósofo que se da cuenta que Grace está siendo abusada, no hace nada. ¿Por qué trata de razonar para sí mismo lo que está pasando, pero no porque no pone un alto en el camino y dice basta, no más? Grace decidió confiar en que todo saliera bien en lugar de temer lo peor. Entonces fue como si Dogville estuviera a la espera. Incluso el viento se detuvo, sumiendo al pueblo en una calma poco frecuente, como si alguien hubiera colocado una enorme campana de cristal encima de él, creando la quietud que nos embarga cuando esperamos visita. Después de 2 días libres, habían puesto a trabajar a Grace de nuevo. Esta escena precisamente que usted menciona, en la cual Grace es abusada sexualmente, allí es que probablemente el espectador entiende por qué Lars von Trier decide hacer el pueblo de esta manera, porque no vemos los muros, pero para los personajes sí existen los muros, porque es una escena en la cual, digamos, como todo va confluyendo, todo se va uniendo hasta allí, y todos los personajes del pueblo saben lo que ocurre, pero para todos es como un secreto que todos guardan, pero es un secreto que todos conocen. Y ese momento donde ella está siendo abusada sexualmente, ¿no? Nadie está viendo, los muros, que son muros invisibles para nosotros, pues no permiten que los demás vean lo que sucede, aunque lo saben, en el fondo lo saben, pero el espectador en ese momento es el único que sí está viendo lo que está sucediendo, mientras los demás personajes mantienen sus acciones. Nosotros como espectadores sentimos la impotencia de ver que la están abusando sexualmente, de poder ver a través de los muros y de que los demás no lo puedan ver. Y allí también se genera este elemento de distanciamiento, ¿no? Que me recuerda que lo que estoy viendo es una película, ¿no? Que me recuerda la técnica por medio de la cual está trabajando el autor y que me pone precisamente a cuestionarme, oiga, esto es un secreto a voces porque nadie hace nada, ¿no? Y lo peor de todo, además que es una cosa que trabaja mucho Lars von Trier, porque también lo trabajó de manera similar en la película Bailarina en la Oscuridad, que fue una película anterior a Dogville. Y es que Lars von Trier le encanta hacerlo sentir a uno el único testigo de lo que está pasando. Entonces el espectador siente una impotencia de no poder hacer nada porque él conoce toda la verdad, usted como espectador conoce toda la verdad, pero no puede hacer nada, ¿no? Ante ese muro que le presenta la pantalla, o en el caso del teatro, ese muro invisible que le presenta el teatro, porque usted no hace parte de la obra. Entonces recuerda usted que está viendo una obra, y probablemente es lo que puede proponer una posición también política, ¿no? Que propone Brecht también. Sí, es así, porque digamos, encontramos, digamos, ya en un análisis más fuera de la película, que tanto Brecht, dentro de su propuesta del teatro, es una mirada a que analicemos la misma realidad en la que vivimos, a que no nos callemos, a que tomemos posición frente a lo que está ocurriendo.
y que no hayan secretos guardados ahí que puedan inmiscuir y puedan acabar con lo que existe, sino es posicionarse con la realidad y que esa realidad llegue a ser transformada. O sea, que la realidad no es una cosa ahí que existe en el mundo como algo que está ahí puestico y ya, sino que realmente somos partícipes de ella y que siendo espectadores muchas veces también somos actores de nuestra propia realidad y que tenemos, digamos que ese objetivo más político y estético también de actuar frente a lo que tenemos a nuestro frente. Exactamente, entonces el distanciamiento brechtiano que nos recuerda que no solo somos espectadores ante una obra o ante la vida, sino también somos actores. Yo creo que con esa gran conclusión nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más acá en Minutos de Cine y Filosofía. Los invitamos a que sigan pendientes de los otros programas y pues los esperamos en una próxima emisión. Que estén muy bien. Nos vemos, Diego, que estén muy bien. Muchas gracias.